Problema 2. La figura muestra dos planetas de masas M1 igual a 6.2 por 10 a la 24 kilogramos y M2 igual a 10.3 por 10 a la 24 kilogramos. La distancia A es igual a 5.21 por 10 a la 6 metros. La distancia B es igual a 3.75 por 10 a la 6 metros. Y el ángulo θ es igual a 60 grados. Encontrar la magnitud y dirección del campo gravitacional en el punto P. En el siguiente problema tenemos dos masas ubicadas en el espacio, tal como se muestra en la figura. Entre estas dos líneas hay un ángulo de 60 grados y lo que queremos encontrar es la magnitud y la dirección del campo gravitacional en este punto P debido a estas dos masas. Esa es la pregunta básica. Entonces, ¿qué haces? Bueno, tú dirías, yo sé que el campo para una sola masa es igual a la constante gravitacional, a la masa en cuestión, la distancia al cuadrado de separación, por un vector unitario dirigido hacia el centro de la masa m. Eso sería básicamente el campo, donde esto que está acá es la magnitud del campo. Entonces, dirías, bueno, lo primero que hay que hacer es trazar un radiovector que va del centro de cada una de las masas al punto en consideración. En este caso, ya lo tenemos aquí, del centro de la masita al punto en consideración. Y luego acá, pues la misma historia, ¿verdad? Del centro de la masita al punto en consideración. Ahí tenemos entonces los radiovectores. Aquí tenemos la magnitud de esta distancia que hay de aquí para acá es b. Ahora la magnitud de aquí para acá, llamémosle por ejemplo con la letra c. Ahora el siguiente punto es, bueno, dibujemos, porque yo sé que por el principio de superposición el campo en el punto P no es más que el campo en el punto P debido a la primera masa más el campo en el punto P debido a la segunda masa. Ahora, eso significa que si me coloco en el punto P, ya sabemos que esos vectores van hacia la masa. O sea, este vector viene hacia acá, sobre la línea de acción. Este sería el campo en el punto P debido a la primera masa. Y luego tengo este de acá, que sería el campo en el punto P debido a la segunda masa. Ahora, básicamente, la magnitud en el punto P debido a la primera masa sería la constante, la masa m1 y la distancia que hay de aquí para acá, que sería b al cuadrado. Mientras que la magnitud, fíjate bien, la magnitud en el punto P debido a la segunda sería la constante gravitacional, la masa m2, por la distancia que hay del punto P, o de la masita m hacia el punto P, que le llamé con la letra c al cuadrado. Luego, cuando ya considere el carácter vectorial, entonces, y esto es muy importante, recuerda, tú dibujas aquí un sistema de referencia XY, un sistema de coordenadas acá, donde es obvio que al eje X le vas a asociar el vector unitario Y y al eje Y le vas a asociar el vector unitario J. Y con estos dos vectores generas todo un espacio vectorial. Yo estoy ubicado acá en el punto P que va a ser mi 0, 0. Entonces, es obvio que este vector va a ir en la dirección menos I. La de I es para allá. Pero si es para allá es menos I. En cambio, este vector lo puedo descomponer, una componente en X, una componente en Y. Ah, pero fíjate, conozco el tamaño del vector, o sea, conozco la hipotenusa, que es esta. Pero necesito un ángulo para poder proyectarlo tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical. Bueno, no conozco ese ángulo. Llamémosle, ¿qué? Pongámosle θ. Entonces, antes de resolver el problema, tengo dos cosas. Uno, no conozco cuánto vale C. Y dos, no conozco cuánto vale este ángulo.
Entonces, preocupémonos por encontrar primero eso antes de seguir con esta parte. Entonces, C. ¿Cómo encuentro este lado? Aquí tengo un triángulo irregular. No es rectángulo, no es isósceles, simplemente es completamente diferente. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el teorema de cosenos. Cabal, este ángulo de 60 grados es opuesto a este lado. Por lo tanto, sería de poner C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de 60 grados. O sea, lo voy a poner acá, que C sería igual a, ¿cuánto vale A? A vale 5.21 por 10 a la 6, todo eso elevado al cuadrado, más B vale 3.75 por 10 a la 6, todo eso elevado al cuadrado, menos 2 veces A, que sería 5.21 por 10 a la 6, multiplicado por B, que vale 3.75 por 10 a la 6, por el coseno de 60. Voy a poner aquí mejor al cuadrado. C al cuadrado es igual entonces a, sería 5.21, exponente 6, esto me da 2.17 por 10 a la 13, por lo tanto la raíz cuadrada de este numerito me da, lo voy a poner con 2 decimales, 4.66 por 10 a la 6 metros. Ahí tenemos entonces cuánto vale la distancia C, que es la que vamos a meter aquí. Ahora, el ángulo θ. ¿Cómo calculo el ángulo θ? Conozco este ángulo, conozco este lado del triángulo. Este ángulo lo quiero conocer y conozco este lado del triángulo. Entonces podemos utilizar la ley de senos. O sea, diciendo, por ejemplo, ¿qué te diría? Que C dividido el seno de 60 tiene que ser igual a dividido el seno del ángulo θ. Por lo tanto, el seno del ángulo θ sería igual a A dividido C por el seno de 60. O sea que el ángulo θ sería igual al seno inverso de A, que vale 5.21 por 10 a la 6, dividido C, que lo acabamos de calcular, que vale 4.66 por 10 a la 6, por el seno de 60. Y si te das cuenta, acá se cancela 10 a la 6 con 10 a la 6. Y entonces podemos decir, hagamos el cálculo, sería 5.21, 4.66, 60 seno, multiplico, saco el seno inverso. Y esto me da, aproximado a 2 decimales, 75.52 grados. Muy bien, ya hemos calculado entonces la distancia C y el ángulo θ que está acá para poder calcular la magnitud acá y luego las componentes del vector. El objetivo entonces es calcular el campo gravitacional en el punto P en consideración, que no es más que la suma vectorial. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular los tamaños. Esto va a ser lo más sencillo y será el campo en el punto P debido a la primera sería igual a
la constante gravitacional, la masa 1 en este caso, que sería de 6.2 por 10 a la 24, y la distancia al cuadrado, que es la distancia b al cuadrado, que sería de 3.75 por 10 a la 6, y todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, calculemos este valor, por favor, sería 6.673, exponente 11 negativo, multiplicado por 6.2, exponente 24, y dividido 3.75, exponente 6 elevado al cuadrado. Esto me da 29.42 metros por unidad de segundo al cuadrado. Luego, el campo debido a la segunda masa sería 6.673 por 10 a la menos 11. La segunda masa tiene un valor de 10.3 por 10 a la 24 kilogramos, dividido la distancia C, que sería de 4.66 por 10 a la 6 metros, todo esto elevado al cuadrado. Procedamos a calcular, por favor. 6.673, exponente 11 negativo, esto me da 31.65 metros por unidad de segundo al cuadrado. Ahí tenemos entonces básicamente el tamaño de los dos vectores. Ahora, vámonos con el primer vector, este de acá. Este vector, el campo en el punto P, debido a la primera, sería menos 29.42 en dirección Y, o por no decir menos Y, más 0 en J. Luego, el campo en el punto P debido a la segunda sería, si te das cuenta, el vector, que lo voy a dibujar aquí, viene así, mira, así como lo estamos dibujando allá. Por lo tanto, este sería la hipotenusa, que es el tamaño del vector. Y ahora voy a trazar una dirección en X y una dirección en Y, y este es el ángulo θ. Por lo tanto, esta componente sería coseno del ángulo y esta de acá sería seno del ángulo. ¿De acuerdo? Estos serían entonces los dos vectores. Por lo tanto, G, que el campo gravitacional en el punto P dividido por la segunda, tendría una componente que va dirigida en este sentido, o sea que es menos I, menos su tamaño es 31.65 por el coseno, ¿verdad? Y el coseno de 75.52. Esto es en dirección Y. Ahora, la componente en Y es hacia arriba, positiva. Por lo tanto, es más, vamos a poner 31.65 el tamaño, por el seno de 75.52 en dirección J. Procedamos a hacer este cálculo. El campo en el punto P debido a la segunda es igual a menos 31.65. Solo voy a considerar los dos decimales de acá por el coseno de 75.52 coseno. Esto me da 7.91 en dirección Y más 31.65 por el seno de 75.52 seno. Esto me da 30.64 en dirección J. Ahora le voy a sumar
el vector del campo gravitacional en el punto P debido a la primera, que sería de menos 29.42 en dirección Y más 0 en J. Fíjate bien, esto es muy importante, porque ya tengo los dos vectores, que son estos. Fíjate, en estos dos. Y ahora lo que voy a hacer es una suma de vectores. Entonces, procedo a sumar. Digo que el campo en el punto P no es más que la suma de las componentes, que sería de 7.91 y de 29.42. Esto me da menos 37.33 en Y, más, aquí ahora sumo estos dos, 30.64 más 0, pues es 30.64, en dirección J, unidades metros por unidades segundo al cuadrado. Aquí tenemos entonces el campo en el punto P. Ahora calculemos la magnitud y la dirección. Procedamos entonces con el tamaño del vector. El tamaño del vector del campo gravitacional en el punto P sería la raíz cuadrada de menos 37.33 al cuadrado más 30.64 al cuadrado raíz cuadrada. Procediendo a calcular tenemos aproximado 2 decimales, sería 48.29 metros por unidad de segundo al cuadrado. Ahora vamos con la dirección. Para ello dibujemos este vector. Por ejemplo, aquí tiene menos 37.33 unidades en dirección menos Y, y hacia arriba sería 30, más o menos por acá. Entonces tenemos que el vector que andamos buscando es este de acá, donde tenemos menos 37.33 unidades por este lado, y acá tenemos 30.64. La dirección, llamémosle aquí por ejemplo alfa a esto de acá. La dirección se considera, según el convenio, con respecto al eje X, es el ángulo que hay hasta llegar al vector, este. Llamémosle beta, por ejemplo. Entonces, básicamente, tendríamos que escribir que el vector en el punto P tiene un tamaño y un ángulo direccional que le hemos llamado beta. Esa sería, básicamente, la manera con que nos lo están pidiendo cuando nos dicen calcular el campo en magnitud y dirección. Aquí está conforme a las componentes de un sistema de coordenadas cartesianas. Ahora, ¿cómo voy a hacer aquí? Fíjate. Primero voy a calcular este ángulo alfa, que me es fácil calcularlo. Lo voy a poner así. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto, es 30.64. dividido el cateto adyacente, que es menos 37.33. Esto implica que alfa es igual, vamos a ver, sería sacar la tangente inversa de 30.64, 37.33 negativo, lo divido y le saco la tangente inversa. Eso me da menos 39.38 grados. Bien. Ahora, recuerda, ¿qué significa el signo menos? Según el convenio, cuando yo trazo un vector, la dirección está dada por un ángulo que va del eje X positivo hacia el vector. Este ángulo θ tiene un giro que viene hacia acá. En cambio este, mira, tiene un giro contrario, va hacia allá. Esto significa el signo menos. Ahora,
olvidándome del signo menos, lo que necesito es calcular el ángulo beta. La magnitud o el valor absoluto del ángulo alfa más el ángulo beta tiene que ser igual a 180 grados. Por lo tanto, beta es igual a 180 menos 39.38. Esto me da 180, me da 140.62 grados. Por lo tanto, el vector campo gravitacional en el punto P es igual en tamaño a 48.29 con un ángulo respecto al eje X positivo de 140.62 grados, unidades metros por unidad de segundo al cuadrado. Ahí tenemos entonces la magnitud y la dirección del campo gravitacional en el punto P.